Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Es una bendición saludarles en este hermoso día para compartirles la palabra de Dios. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Es muy interesante, hermanos, porque si nos damos cuenta, prácticamente todos los primeros capítulos de este hermoso libro de Crónicas hablan del templo, tanto en la figura de David, que fue el que planeó, el que organizó, como en Salomón, su hijo, el que culminó esta obra magna que tanto anhelaba David, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, que es muy interesante el impulso que le da al templo el cronista, el énfasis sabiendo que esta generación viene del exilio y que le quiere decir algo. No crean que es ¿cómo decir? La prioridad es algo, el templo. Imagínate, ellos llegan nuevamente a un territorio que había sido destruido y seguro lo primero que piensan es el muro, hay que levantarlo, o las casas, o los edificios. Dicen no, es el templo lo primero que tienen que hacer, es el templo lo primero que tienen que construir. Y quizá alguien había dicho, ¿pero por qué el templo? Les voy a explicar. Porque recordando la historia, miramos cómo David aquí oró y cómo Dios se manifestó para sanarles y para evitar más muertes. Y cómo aquí también Salomón hizo un holocausto con todo el pueblo y todo el pueblo se fortaleció en su fe. Y seguramente este relato del cronista fue como alimentar esta convicción de decir, ok, muy bien, entonces es importantísimo comenzar los trabajos de restauración de esta nación con el templo. Y es lo primero que construyen. Por eso es tan importante esto, Carlita, porque así como los babilonios fue lo primero que destruyeron, lo primero que construyeron en su regreso fue el templo. Pero más que el templo, su relación con Dios, porque era una representación realmente. Entonces nos damos cuenta, Carlita, cómo el énfasis del cronista es importante que lo primero es Dios, ¿no? Sí, definitivamente lo primero que ellos tienen que restablecer, hermanos, es su relación con Dios. Así es. ¿Está bien? ¿O se me escucha? Acércate tantititito. Ahí está. Me voy al extremo. Sí, te vas al extremo. Es que acomodártelo nada más. Aquí le puedes girar. Ahí está, Carlita. Adelante. Hermanos, lo que ellos tienen que restablecer es su relación con Dios. Así es. Realmente era lo más importante, el lugar que ellos tenían que reconstruir, en este caso los que estaban regresando del exilio, era la reconstrucción de otra vez del santuario, del templo que los babilonios se habían destruido. Pero lo principal era su vida, su relación, ese corazón que vaya dirigido a Dios, porque la construcción solamente era ese edificio que tenía una gran importancia, ya lo hemos visto, pero realmente es nuestra relación con Dios la parte fundamental, porque puede estar el edificio, pero tal vez tu corazón está por otro lado, y estás por otros caminos. Y esto que relata Crónicas es para ellos, para estos que vienen regresando, porque ellos pues nacieron en una tierra extranjera con otras situaciones, pero ahora Dios les permite regresar a su tierra y estar ahí, y donde tal vez, como comentó Josué, lo primero a lo mejor los muros, su casa donde tenían que habitar, no sé, pero no, es primero Dios. Y esto es algo muy importante, que viene un orden, no ellos llegaron y pues aquí vamos a hacer lo que nosotros queremos, no, creo que aquí se les empezó a dar como ciertas instrucciones, yo así lo vi, ciertas instrucciones de qué es lo primero, luego lo segundo y así sucesivamente. Pero lo importante, hermanos, para este pueblo era que regresara a Dios. Lo que hicieron sus antepasados de dejar e irse en otros caminos. Ayer lo vimos en Crónicas 7, cómo Dios le responde a Salomón y al pueblo, donde les dice, pero si tú te mantienes en mis caminos, este pueblo no lo hizo. Pero ahora se los recuerda a esta generación y les dice, los caminos, los mandamientos y decretos que Dios había dejado, ustedes tienen que volver a hacer esa alianza. Ustedes pueblo, porque Dios siempre lo mantuvo. Así es, hermanos. Entonces nos damos cuenta de lo importante, Carlita, del templo. Pero en el capítulo 8, aquí como que hay un cambio. Aquí nos damos cuenta en el capítulo 8, hermanos, que este capítulo describe distintos episodios y actividades de Salomón. Como diciendo, hizo otras cosas, pero lo más importante fue el templo. Si nos damos cuenta en el libro de Reyes, fue como más específico, como que más abundante el libro de Reyes, hablando de todo lo que hizo, lo que conquistó, lo que compró, lo que realizó, lo que construyó. Bueno, el libro de Reyes como que es muy detallista, pero Crónicas dice, bueno, les voy a decir qué hizo Salomón. Un templo, y con detalle explica
Y luego, por cierto, también hizo otras cosas. También reconstruyó y fortificó otras ciudades, las repobló. También reclutó extranjeros para los trabajos de esas ciudades. También le hizo una casa a la hija del faraón, que era su esposa. Y, por cierto, el culto no lo descuidó. Siguió cuidando que haya un orden como su papá se lo estableció. Esto es muy importante. Y por último dice, ¿saben qué? Fue un buen, ¿cómo decirlo? Fue un hombre visionario, Carlita. Fue un hombre de negocios. Yo así lo veo. Exactamente. Abrió mercados, digámoslo así, hermanos. Salomón no solamente se dijo, esto es lo que sabemos hacer. No, o sea, como que abrió mercados. Ahora sí, acércate un poquito. Estás lejos, Carlita. Y fue la vía de Eres muy extremista. Sí. A ver. Sigue hablando. Es que si estás bien, es que escucho que te alejas un poco del micrófono. Ahora acércate, ten una así, exactamente. Ok, bueno, hermanos. Salomón fue un hombre de visión, digámoslo de esa manera. Fue un hombre de negocios. Él no se conformó con vamos a hacer esto y ya no. Él abrió la parte o el área de mar, las marítimas, y ahí hizo también un mercado de esto. O sea, era un hombre de visión. Sí. O sea, no solamente fue con la construcción del santuario, que era algo importante, con el culto y digamos otras cosas, pero en la cuestión de mercados, en cuestión de negocios, fue un hombre, esa sabiduría que Dios le dio fue lo que lo llevó a él a tener una nación como la que tuvo. Sí, y aquí habla de eso, de expediciones marítimas que tuvo y emprendió un negocio naviero. Cosa muy interesante, porque no era algo que caracterizara a los israelitas, pero que finalmente, incluso en Reyes, habla de otros negocios donde él hacía otro tipo de actividades que le redituaban para que este reino pueda sostenerse. Entonces, hermanos, el breve informe o comentario sobre las tareas de reconstrucción ejecutadas por Salomón son muy interesantes, hermanos, y nos damos cuenta que lo primero que habla el capítulo 8 es de que reconstruye algunas ciudades. Habla acerca de que estas ciudades estaban un poquito descuidadas, se las reconstruye, las deja muy bien establecidas, y esto habla de la actividad constructora que Salomón llevó a cabo durante su reinado. Habla de que Salomón comenzó a revisar qué faltaba en su reino y quería él que todo este reino, Carlita, esté en orden, esté bien, que no haya ciudades descuidadas ni ciudades olvidadas. Él puso atención, pero para que se haga este trabajo, hermanos, tuvo que buscar trabajadores. Entonces se dice que buscó trabajadores extranjeros, que los reclutó y que por lo general eran cananeos, que eran los antiguos moradores, eran los cananeos quienes estaban trabajando para poder fortificar estas ciudades. Salomón también, hermanos, y aquí hay algo que me gustó mucho, de que ahora que resume su trabajo como rey, no quedó fuera algo importante, el templo. Sigue hablando del templo el capítulo 8. Y Salomón, hermanos, ha cumplido escrupulosamente las obligaciones sobre cómo tenía que llevar a cabo sacrificios, ofrendas que estaban en la ley de Dios. Y lo que es más importante, hermanos, todos los proyectos y planes de David concernientes a la organización del culto, los turnos de los sacerdotes, las funciones de los levitas, los cantores, los porteros, todo el manual, por así decirlo, el manual que su papá había dado, tal cual se cumplió. Perdón, hermanos, sus papás a un avión. Vamos para que pase. Es que estamos muy cerca del aeropuerto. Estamos cerca del aeropuerto. Bueno, creo que ya se fue. Bueno, hermanos, esto me gustó mucho porque Salomón, hermanos, siguió poniendo interés en el templo, en el culto. No fue que dijo, ya inauguré el templo, bueno, ahí como puedan, sigan trabajando. Yo ya cumplí con hacerlo, con inaugurarlo y con celebración, y con celebrarnos, esa celebración que duró varios días. No, Salomón se ocupó y preocupó siempre de que esté en orden el templo, de que el culto siga siguiendo los lineamientos que se establecieron podemos decir la ley mosaica, pero también como David organizó el culto, así continuaron con ese orden. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de cómo insiste el cronista en que David sigue cumpliendo los proyectos y disposiciones de David y cómo el templo sigue funcionando correctamente, glorificando de esta forma el pueblo a Dios.
Así es, vemos esta parte, hermanos, importante. Y esto que estamos viendo, hermanos, lo podemos ver en nuestra actualidad. Salomón como rey tenía muchas funciones y las fue realizando a su medida, ¿no? Primero el templo, la organización del culto, las cuestiones de los negocios o mercados que abrió como rey. En sí, él era un rey que tenía que ver todas las cuestiones, tanto políticas con los demás países, muchas cosas sociales, la cuestión religiosa hacia Dios, de acercar al pueblo a Dios siempre. Era un hombre con mucha visión y mucha sabiduría que Dios le había dado. Y esto lo podemos ver en nuestra actualidad, hermanos, en nuestra vida. Nosotros conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios, pero Salomón siempre tuvo una gran prioridad: mi relación con Dios, la construcción del templo, el culto al templo, este pueblo que alabe y adore a Dios. Y luego se empezó a encargar de lo demás, la cuestión naviera, la cuestión social, todo lo que tenía que hacer como rey, ¿no? De mantener a una nación pues no solamente próspera, sino en total equilibrio. Y en nuestra vida sucede lo mismo, hermanos. Usted tiene un trabajo, va, cumple un horario tal vez, o tal vez tenga su negocio, tiene su familia, tiene amistades, pero también es un hijo de Dios, conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo algo, no solamente a los que regresan del exilio, sino también a nosotros. Tú conoces a Dios, tienes un lugar donde ir a adorar a Dios. Y así como Salomón tenía sus prioridades, y la primera era Dios, y este culto a Dios y el santuario, yo creo que Dios aquí nos está dando muy fácil, para mí desde mi punto de vista, nuestras prioridades, acomodarlas. Yo así estoy entendiendo esta primera parte del capítulo 8. Es Dios. Y creo que la Biblia ha enfatizado mucho esto, que lo primero en nuestra vida es nuestra relación con Dios, el culto que le debemos dar a Dios, la acción de gracias que le debemos de dar a Dios, no solamente cada sábado, sino todos los días. Y ya de ahí se desarrolla todas nuestras actividades que tenemos como seres humanos, hermanos. Y yo creo que esto fue lo que a Salomón le ayudó en su momento como rey y como hijo de Dios. Para él era importante, recordemos que fue el que oró, se arrodilló siempre buscando a Dios, y cómo Dios le contestó, hermanos. Entonces creo que para nosotros es lo mismo. Si Dios ve en nuestro corazón que es más prioritario para ti tu trabajo o alguna situación diferente, pero si Dios ve que en tu corazón tu prioridad es Él, tu adoración y esa parte de ir a adorar a Dios, si esa es tu prioridad, si eso es lo primero en tu vida, recordemos que Dios examina nuestros corazones, y aquí Dios nos está poniendo como en orden, cómo debe de ser. Lo primero soy yo, y luego lo demás, tu familia, todo. Y no es que Dios diga, ¿por qué Dios y mi familia? Tu familia es una bendición que Dios te está dando, y no es que se haga como un tipo de competencia. No, si tu familia es lo más importante, pero ¿quién te dio el hogar que tienes? ¿Quién lo hizo? Pues fue Dios. Hermanos, es muy sencillo esto. Lo primero en nuestra vida es nuestro Dios. Así es, Carlita, porque finalmente esto es interesante, porque con Dios todo se equilibra. O sea, si nuestra vida está en Dios, todo lo demás va tomando un orden, va tomando un lugar. Si no es así, hermanos, pues va a ser muy difícil, porque pondremos nuestra confianza y seguridad en muchas otras circunstancias o situaciones. Y aquí Salomón sigue poniendo especial énfasis en Dios. Hay un dato que el cronista toma, hermanos. El cronista no es tan detallado con Salomón en cuanto a su situación, podemos decir, que tuvo con la hija de el faraón, por ejemplo, y con otras princesas. No habla mucho de eso, pero en este capítulo 8 hace referencia, hermanos, a su esposa, exactamente, hace referencia a ella. Y este dato me pareció interesante, porque dice que la hija del faraón, en el verso 11, se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido, porque dijo Salomón: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Hay que recordar algo, hermanos, y lo vimos en el libro de los Reyes. Salomón, en aras de hacer alianzas con otros imperios, con otros pueblos, en aras de intentar hacer coalición, en aras también de aquella paz, porque finalmente si él emparentaba con la hija de algún fuerte rey, pues eso garantizaba que no iba a venir a hacerle algún mal a su nación.
Entonces nos damos cuenta aquí que incluso Salomón, hermanos, en ese sentido es consciente de que hay decisiones que no fueron en su momento adecuadas de parte de él. No obstante, hermanos, él sigue mostrando, y el cronista así lo ve, como un hombre que sigue celoso, que sigue con, ¿cómo decir la palabra? Con un celo por las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy importantes. Y yo creo que si algo se ha perdido hoy, hermanos, es eso. Ahora, no quiero decir con esto que si yo digo, no es convertido a mi pareja, la voy a aislar, no se trata de eso. No, el texto no dice eso, pero el texto está dando a entender algo, hermanos, que Salomón, y ya lo vimos en Reyes, estas mujeres alejaron su corazón de Dios, lo vimos en Reyes. Aquí Crónicas no toca el tema porque es otro su énfasis. Crónicas sí da a entender algo, hermanos, el celo por el culto. Eso es algo que queda muy marcado, y el cronista le pone como una pequeña pincelada a este elemento, diciéndoles, Salomón también en ese sentido fue celoso de las cosas de Dios. Y yo creo que hoy, hermanos, tenemos, no entiendo, más bien trato de ser equilibrado. No pretendo con este comentario el que nos vayamos a un extremo, porque eso es peligroso también. Pero sí creo que hay cosas, hermanos, sobre todo las cosas de Dios, hay que tomarlas con seriedad, hay que tomarlas con entrega y determinación. Y aquí un ejemplo lo podemos mirar en este relato, que aunque no hace mucho, mucho detalle, sí dice algo. Salomón era alguien que tenía un celo, un amor por las cosas de Dios, y aún en su situación personal manifestaba que las cosas de Dios son muy valiosas e importantes. Entonces, hermanos, ese elemento es muy breve, pero sí deja entrever este elemento y esta forma de ser de Salomón. Y finalmente, hermanos, el capítulo número 8 se describe a Salomón como un rey visionario que ingresa al comercio marítimo, algo que no era común en ese tiempo. Era inusual para un rey israelita, porque el pueblo de Israel no era conocido por sus logros en el mar. Salomón llevó osadamente al pueblo de Israel a nuevas empresas, a nuevos horizontes. Y aquí el texto menciona, hermanos, que va con Hiram, ¿verdad? Porque los fenicios, hermanos, son los que eran muy buenos exactamente para ese tipo de situaciones. Y bueno, Salomón tenía negocios con Hiram, y con Hiram, hermanos, emprende esta empresa de marina mercante. Y bueno, se sigue describiendo. ¿Qué quiere decir todo este capítulo 8? Que Dios ha establecido el gobierno de Salomón. Que Dios, hermanos, ha dado firmeza al gobierno de Salomón. Si nos damos cuenta todos los logros de Salomón, podemos decir, hermanos, que esta fue la época de oro del reino de Judá. Fue, o más bien de este reino que se fue expandiendo, Carlita. Si podemos darnos cuenta, el capítulo 8 habla de algo, que Dios, hermanos, ha establecido el reino de Salomón, pero que es una época, Carlita, gloriosa. Porque más adelante vamos a ver con los demás reyes cómo empieza a decaer, cómo empieza a irse hacia abajo todo este reinado hasta irse al exilio. Pero aquí Dios está mostrando algo. Tanto David como Salomón fueron dos personajes importantes que buscaron a Dios, que se entregaron a Dios, y que Dios afirmó su reino, que Dios afirmó lo que estaban haciendo, y que es muy clara esta enseñanza, hermanos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente hacer la voluntad de Dios, y lo demás va a llegar por añadidura, dice el Evangelio de Mateo. Me ganaste el texto, pero es así, hermanos. Este capítulo 8, por eso digo que Dios nos puso ya el orden. Se lo puso a Salomón, y Salomón, ¿qué es lo que hizo? Siguió el orden de Dios. Y él como rey no solo fue este hombre de negocios o visionario en la cuestión de llevar a esta nación que gobernaba de lo mejor en su tiempo, sino que él buscaba a Dios primeramente. Y su mayor prioridad siempre fue la construcción y su relación con Dios, porque recordemos que su padre fue lo que le dijo. No solamente le dijo, mira, aquí te dejé el oro, la plata y el bronce para lo del templo. Es tu relación con Dios. No solamente David le habló como rey a un futuro rey, sino que también le habló como padre a su hijo, y le dijo, aquí todo depende de Dios, y el equilibrio para que tú puedas reinar y gobernar bien a esta nación que es pueblo de Dios, es que tú mantengas tu corazón dirigido a Dios y seas una ofrenda a Dios siempre. Y este santuario lo vemos como lo construyó con un muy esplendoroso, ya lo vimos en su momento,
pero él toma el ejemplo hacia el pueblo y le dice, yo como rey busco a Dios. Y esto le hacía ver al pueblo, ustedes también lo tienen que hacer. Y Salomón fue muy enfático, y no solamente con la construcción del templo, y no solamente llamó al pueblo y hubo la fiesta de 7 días que ayer vimos, sino que él llamó al pueblo, se arrodilló ante Dios, a la manifestación de Dios, y le muestra al pueblo con sus hechos. Yo sigo a Dios porque es la prioridad que tengo en mi vida como rey. Porque aunque él era el rey, hermanos, sabía que el verdadero rey de esa nación era Dios. Y que él era un medio que Dios había puesto, como lo fue David su padre. Y así nuestra vida, hermanos. ¿Qué es su prioridad? Reflexiónalo hoy en su vida. ¿Qué es usted ahí en un momento, ¿verdad?, de reflexión? Vea que es prioritario para usted. Si no es Dios, pues pídele a Dios que lo ayude y cambie eso, y que su prioridad sea Dios, sea agradar a Dios todos los días, sea buscarlo a Él. Josué acaba de dar este texto, buscar primeramente el reino de Dios y todo. Y creo que este texto es muy claro, y muchos lo sabemos. Es Dios, porque de ahí, hermanos, se desarrolla, de ahí emana todo. Dios nos da un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el área espiritual, en el área familiar, en su trabajo, en las relaciones personales que usted tenga, en fin, en todas las áreas. Dios sabe en qué áreas usted está, Dios sabe cómo es su vida en su área matrimonial, familiar. O sea, Dios pone el equilibrio total, porque dice, mi hijo y mi hija, veo que su corazón va dirigido a mí, y que él, antes de agradar esto, le agrado yo, busca de mí. Si tu primer pensamiento en el día es Dios, darle gracias a Dios, leer la palabra de Dios. Y es que cuando nos interesa algo, hermanos, buscamos tiempo, hacemos tiempo y estamos ahí cuando nos interesa algo. Cuando no nos interesa algo, por más que tengas el tiempo, como no te interesa, pues te vas y buscas otras cosas. Pero cuando tu prioridad y tu anhelo es buscar a Dios, su presencia y su palabra, es lo primero que haces cuando Dios permite que abras tus ojos y dices, Señor, lo primero eres tú. Entonces ahí Dios ve nuestro corazón y ve hacia dónde estamos dirigiéndonos, y es ahí la bendición de Dios, y de ahí el equilibrio de nuestras vidas en todas las áreas. Y esto está comprobado, hermanos. Salomón fue un ejemplo que hoy el capítulo 8 nos está dando nuestro Dios, que nos está llamando a nosotros también, porque esta palabra también es para nosotros. Dios nos sacó de un exilio y nos hizo parte de su pueblo. Así que tomemos hoy el consejo de Dios, tomemos la palabra, el mensaje de parte de nuestro Dios. Y si algo en su vida no es Dios, hermanos, no es como primer lugar, haga ese cambio, regrese a Dios y diga, Señor, ayúdame a hacer que tú seas lo primero en mi vida, y después de ahí toda la bendición que le va a venir a usted. Así es, hermanos, así que es muy hermoso el capítulo 8, muy desafiante también. Nos lleva a seguir meditando, hermanos, que todo viene de Dios. La sabiduría que tenía Salomón para decisiones, la sabiduría que tenía para organizar, para hacer negocios, la sabiduría que tenía para hacer emprendimientos, la sabiduría que tenía, hermanos, para poder incluso impartir justicia, venía de Dios. Fue lo que le pidió a Dios: dame sabiduría para poder ser un buen rey. Y Él, hermanos, nos recuerda esto, que todo viene de Dios. Él buscó a Dios para poder ser un rey que pueda ser de bendición. Y cuando ustedes y nosotros, hermanos, vamos a Dios y lo tomamos como prioridad y le decimos, Señor, en tus manos estoy, hermanos, Dios nos abre puertas. Dios nos da sabiduría para tomar decisiones, para afianzar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, su trabajo. ¿Cuántas veces en el trabajo lo ven y dicen, no sé por qué, pero me das mucha confianza? Eso, hermanos, es lo que Dios pone en nosotros. Eso viene de Dios. Y no decir, sí, ¿verdad? Es que mira, yo soy así, mira, es... No. Eso viene de Dios. Cuando alguien te diga, mira, qué bien trabajas, con el trabajo alguien le reconozca, usted diga la verdad. Gracias a Dios. Usted no trate de disfrazar de que, bueno, mira, es que lo me he preparado y estudiado y la verdad, sí, mi familia es muy trabajadora. No. Usted diga la verdad. Gracias a Dios. ¿Cómo se te ocurrió eso? Dios me ayudó. ¿Cómo lograste eso? Gracias a Dios. ¿Y cómo lograste este objetivo? Porque Dios está conmigo, me ha ayudado. No le dé pena. A veces, hermanos, la disfrazamos y cuando los no conversos se acercan y nos hacen algún señalamiento en el sentido positivo, nos dicen, me gusta cómo eres, no sé por qué confío en ti. Dígale,
porque soy un hijo de Dios. Dios es mi prioridad, Dios me guía. Cuando alguien le diga, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Qué bueno que lo hiciste porque es una buena decisión. Con el trabajo alguien le diga, ¿y cómo lo resolviste? O le felicite, te felicito, lo hiciste bien. Es que Dios me ha ayudado, gracias a Dios. Y que ellos digan, a ver, ¿cómo está eso? Sí, es por Dios. Pues háblame de ello también, porque yo también necesito que Dios me guíe, que Dios me acompañe, que Dios me dé sabiduría, que Dios sea en mi vida, en mi familia. Hay que dar testimonio, hermanos, porque insisto mucho en esta parte, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Él dijo algo muy hermoso: no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Me encanta, hermanos. Y bueno, abriendo un paréntesis, me encanta aprender textos de memoria, porque ¿cómo enfatiza Pablo esto? No soy yo, es Dios que está haciendo su obra en mí. Salomón podía decir, no soy yo, ni es mi sabiduría, ni es mi facilidad de hacer negocios. No, es Dios, a quien puse desde el inicio en sus manos mi reinado, y le pedí que me ayude, que gobierne Él todas las cosas. Y ese es el resultado de poner todo en manos de Dios. Hermanos, pongamos todo en manos de Dios, y cuando alguien observe lo que hacemos, demos testimonio. Que no somos nosotros, hermanos, es Dios que está en nosotros y que también puede estar en ellos si ellos abren su corazón a Dios. Y ya el último comentario que quiero hacer, hermanos, es lo que me pasó el día de ayer. Yo había expresado que necesitaba hacer mi trámite, me dio mi oficio para estar en el hospital. ¿Y por qué quiero expresar esto, hermanos? Porque realmente cuando regresamos de Monterrey, yo le decía a Josué, ahora tengo que buscar un lugar donde poder desarrollar la práctica profesional de nutrición. Y cuando llegué a la ciudad de Mérida el 2 de enero, hermanos, recuerdo bien que, dije, pues ya voy a empezar a hacer esto. Pero no había yo revisado mi correo electrónico, y cuando lo revisé, hermanos, después de esta fecha, el día 3 de enero, ahí dice, la coordinación me asignaba ya un lugar. Y esto lo digo, hermanos, porque cómo Dios conoce nuestras prioridades. Cómo Dios conoce nuestras prioridades. Y yo le decía a Josué, ya tengo que buscar un lugar, tengo que estar ejerciendo esta parte, y voy a tener que buscar. Y me preocupaba mucho porque tú te tienes que sujetar a los horarios de ellos, ¿no? Y tienes que cumplirlos. Y a mí me preocupaba mucho y dije, yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero estar en la mañana porque me complica, porque sé que voy a entrar a las 7 de la mañana y entonces yo ya no voy a poder estudiar tu palabra como lo hago. O sea, eso fue me entró una angustia, hermano, y una gran preocupación, porque dije, ay no, ¿cómo me voy a quitar esto? Y yo dije, Señor, no lo permitas, porque para mí esto me ayuda muchísimo. Tu palabra es algo que me ayuda, y de aquí yo puedo seguir haciendo mis cosas y mi vida, porque encontré un equilibrio en la palabra de Dios, hermanos. Y esto fue mi sentir. Y dije, Señor, ayúdame. Y no tuve que buscar ningún lugar, hermanos. Y el 3 de enero, después que reviso mi correo electrónico, es lo que digo. Cuando Dios es tu prioridad y examina tu corazón y ve que tu vida está dirigido a Él y que Él es lo más importante, yo así lo veo, hermanos. No tuve la necesidad de buscar ningún lugar. Ya se me había asignado un lugar, y esta semana me mandaron mi oficio, y el día de ayer me presenté en el hospital. Y lo que dice Josué, no es que tú seas muy... la gente de ahí, era primera vez que me entrevistaba, primera vez que me veían, y yo entré y hablé con la jefa de nutrición del hospital donde voy a estar a partir de la otra semana, y empecé a platicar con ella. Y todo esto es de Dios, hermanos, porque fue una persona muy accesible, y le dije, mire, yo quiero el turno de la tarde, y me dijo, es lo que yo necesito personas que me cubran el turno vespertino, y me agrada lo que me estás pidiendo, y por eso te voy a dar un horario accesible, me dice. Y me dio un horario muy accesible, hermanos, que no tengo que entrar a la hora y salgo antes. Y ¿saben qué, hermanos? Me gustó mucho porque ella me dice, así vas a estar, Carla, un horario accesible te voy a dar, vas a cumplir esto,
Y me gustó mucho porque le digo a Josué, es de lunes a viernes, nada más vas a estar de lunes a viernes tantas horas. Y me gustó porque le digo, me va a dar tiempo de ir el viernes a la iglesia. Yo sabía que tal vez los viernes ya no iba a poder estar en la iglesia porque tenía que cumplir el horario normal, pero ella me dice, no, vas a salir antes y vas a estar de lunes a viernes, no vas a laborar sábados ni domingos. En los hospitales puedes trabajar hasta los fines de semana, hermanos, pero ella me dice, vas a trabajar de lunes a viernes, vas a estar de tal hora a tal hora. Y yo muy agradecida con Dios porque es primera vez que la veo, ella me ve, no nos conocemos. Y me da la bienvenida y ella es muy... Y todo esto, hermanos, cuando yo salí del hospital y me dice, ¿cuándo vas a empezar? Y le digo, tal fecha quiero estar aquí. Perfecto, muy bien, Carla, bienvenida al hospital, vas a estar aquí con nosotros. Y bueno, me siguió dando instrucciones, pero a lo que voy, hermanos, es que ella me puso un horario tan factible, tan digamos, fácil para mí, que le digo a Josué, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que nada más voy a trabajar de lunes a viernes y los viernes voy a poder estar en la iglesia en la tarde, en el sábado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y yo salí súper contenta, agradecida con Dios estoy, porque Dios todo lo acomoda. Dios todo lo acomoda. No tuve que ir a buscar lugares para trabajar y desarrollar esto. No tuve que rogar un horario, sino ella me lo dio. Esto, hermanos, es porque Dios está ahí presente, y cuando Dios ve que tú eres su prioridad, Dios acomoda todo para que Él siga siendo esa prioridad, hermanos. Entonces, a esto voy, hermanos. Dios nos ayuda en todo lo más, mantiene todo en equilibrio en nuestra vida. Y encantada de la vida porque me dijo, vas a estar bien con nosotros, creo que no te conozco, pero me das mucha confianza, Carla, y no nos conocemos, hermanos, y ella va a ser, es la jefa de nutrición de este hospital donde voy a estar. ¿Quién hace esto, hermanos? Pues Dios, porque no los conocemos. Esto, hermano, lo digo porque yo no era muy dada a dar ningún tipo de testimonio de mis cosas, digamos así, de mi vida, digámoslo, pero Josué me ha ayudado a esta parte, y lo digo, hermanos, porque Dios es real en nuestra vida. Dios es real en nuestra vida y Él mueve las cosas. Y yo se lo dije, Señor, yo quiero seguir estudiando tu palabra en la mañana, y miren, fácil y sencillo. Para mí iba a ser complicado, pero para Dios fue fácil, y fue así, hermanos, y doy gracias a Dios porque le dije a Josué, voy a poder estar los viernes en el culto de la recepción del sábado, estar el sábado, y bueno, el domingo descansar, ¿no? Hacer cosas personales de la casa, pero fue sencillo, de lunes a viernes. Y recuerdo, hermanos, que estábamos un poco preocupados y platicando con Carlita, como bien dice, regresado de Monterrey, porque yo le decía a ella me decía, mira, es que dependo mucho de lo que ahí me asignen, de los horarios que me pongan. Y yo le decía a ella, y si en la mañana te dicen cómo le vamos a hacer ahora con los devocionales. No, entras a las 7 y sales a las 2 de la tarde. Era algo que nos preocupaba, hermanos, pero estuvimos pidiéndole a Dios y todo pusimos en sus manos. Y gracias a Dios, ella no tuvo que buscar lugar. El lugar lo estuvo buscando a ella, ¿no? Ella no tuvo que salir a tocar puertas. Esa institución fue quien la contactó, y finalmente quien le está asignando esta labor para que ella pueda especializarse y para tener el título en su servicio. La verdad, hermanos, es que la coordinadora, la jefa de nutrición me dice, la estaba yo esperando, me dice, pero qué bueno que ya viniste, me dice. Y me dice, este es el horario. A mí me encantó, hermanos, la verdad es que me quedé sorprendidísima de todo lo que ella me decía, cómo estableció mis horarios, cómo movió todo, dijo, para que tú estés cómoda y para que puedas seguir con tus actividades que tienes después cuando salgas de aquí. Eso es Dios, hermanos. Dios mueve todo y yo estoy muy agradecida y muy contenta también. Así es, hermanos. Así que todo pongamos en manos de Dios. Demos el primer lugar, así como esta nación, hermanos, que construye un templo, así como los que regresan del exilio, que toman como prioridad a Dios, construyendo el segundo templo, y así como nuestras vidas, hermanos. Construyamos siempre para glorificar a Dios y para que nuestra relación con Él esté muy fuerte, porque, hermanos, si nuestra relación con Dios está bien, todo lo demás Él lo acomoda. Así que Dios siga guardando nuestras vidas y que este capítulo, hermanos, siga siendo desafiante para nosotros.